Si al análisis financiero le agregamos el económico, tenemos que tener en cuenta la variación del poder adquisitivo de la moneda, inflación o deflación. Entonces, tenemos que considerar tres tasas. La tasa de inflación, que vamos a simbolizar I sub F, la tasa aparente, I sub A, que es la enunciada sin tener en cuenta la inflación, es la que utilizábamos hasta el momento. Y la tasa de interés real es la depurada del efecto de inflación. Esta tasa podría llegar a ser negativa. Inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios. Para medirla se utilizan índices, que son números que miden los cambios que se producen en una variable a través del tiempo. Y cuando hablamos de índice de inflación, la variable son los precios. Tasa de inflación es la sufrida por un peso. Para medirla se utilizan índices de precios. Es la variación que experimenta el índice de precios desde el momento 0, que es el año que se toma como base, hasta el momento n, que es el momento en que se realiza la medición. Se mide en términos relativos, es decir, con I mayúscula vamos a simbolizar a los índices. El índice del momento n menos el índice del momento 0 sobre el índice del momento 0, ¿no? Esta es la variación relativa de los índices de precio, es lo que nos permite medir la inflación. Si distribuimos el denominador índice del momento 0, nos queda índice del momento n sobre índice del momento 0 menos 1. Quienes cursaron contabilidad 2 ya esto lo vieron, porque son los coeficientes índice del momento n sobre índice del momento 0, son los coeficientes que utilizamos para la reexpresión de las partidas en contabilidad. Por ejemplo, el índice de precios internos al por mayor, con base 1993 igual a 100, para agosto 1996 era 109,26. Entonces, la tasa de inflación va a ser igual a 109,26 dividido 100, que es el índice base, menos 1. 109,26 dividido 100 menos 1 nos da 0,09, o sea que la inflación de ese periodo fue de un 9%. Entonces, el índice del momento n dividido el índice del momento 0, fíjense que yo este 1 lo paso sumando acá, me queda 1 más inflación igual a índice del momento n sobre índice del momento 0. Este es el coeficiente de corrección o de reexpresión, lo podemos llamar coeficiente de reexpresión o factor de corrección monetaria que utilizamos para ajustar las cifras por inflación. Es decir, los pesos, un capital medido en pesos del momento 0, lo multiplicamos por este coeficiente y obtenemos los pesos reexpresados por inflación, ajustados por inflación. Si haríamos lo contrario, despejaríamos el valor histórico, lo que estaríamos haciendo es deflacionando. Entonces, si hacemos en índice del momento 0 dividido el DN, podemos deflacionar, llevar una cifra de hoy a una fecha anterior. Bueno, dijimos entonces que si considerábamos la variación del poder adquisitivo de la moneda, teníamos tres tasas: la tasa aparente, la tasa de inflación y la tasa de interés real, que es la depurada del efecto de la inflación. Entonces, la aparente es la que utilizábamos hasta el momento, es la que aplicamos sobre el capital histórico, sobre el capital sin reexpresar. Pero
La tasa real es la que aplicamos sobre el capital ajustado por inflación. Es decir, que se verifica esta igualdad, que es igual al capital histórico por ese coeficiente de reexpresión, que es 1 más la tasa de inflación, por 1 más la tasa de interés real. Bueno, de esta relación vamos a despejar para cuando, si tenemos la aparente y queremos obtener la real, o tenemos la real y queremos conocer la aparente. Entonces, podemos simplificar el capital, porque está multiplicando en ambos miembros de esa igualdad, y nos queda esta relación. Y de esta relación, fíjense que si acá el 1 lo paso restando, puedo despejar la fórmula de la tasa de inflación aparente. Estas cópienla, porque la vamos a necesitar en unos ejercicios que voy a dar como ejemplo. Copien la fórmula, entonces la tasa de inflación aparente, la tasa de interés aparente, perdón, no la tasa de inflación, la tasa de interés aparente, que es aquella que se aplica sin considerar la inflación, es igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real menos 1. Lo despejé de esta relación. Y también de esta relación podemos despejar I sub R, que es la tasa de interés real. Pasa dividiendo 1 más la tasa de inflación y el menos 1 restante. Entonces la tasa de interés real, esta fórmula también anótenlo, es igual a 1 más I aparente dividido 1 más la tasa de inflación menos 1. Esta relación y estas fórmulas son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que tenemos como ejemplo y que ustedes también tienen en la guía. Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Comprendieron lo que dijimos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Voy a dejar la grabación. O si quieren escucharlo nuevamente. Bueno, ahora vamos al... Este es el caso número 1 que ustedes tienen en la guía y que también pueden encontrar en el libro Trocero y Murione de Cálculo Financiero, si lo tienen. Estos ejercicios están en ese libro. Bueno, el primer ejercicio dice, se recibe un préstamo de 6,36% mensual de interés. Si la inflación es del 100% anual, ¿qué tasa anual podría abonarse en un préstamo con reajuste? En un préstamo con reajuste quiere decir que en un préstamo en el cual el capital se va a ajustar por inflación y la tasa se va a aplicar sobre ese importe. ¿Qué tasa es la que me están pidiendo entonces? Que calcule. Esta tasa que tengo acá, del 6,36%. Si dijimos que diferenciamos 3 tasas, la tasa de inflación, la tasa de aparente y la tasa de interés real. ¿Cuál sería? La tasa aparente es la que se aplica sin reajuste, sin tener en cuenta la inflación. Y la tasa real es la que aplicamos teniendo en cuenta la inflación. Es la tasa aparente, porque no tengo en cuenta la inflación. ¿Se entiende? Al hacer el cálculo del 6,36%, dice, se recibe un préstamo del 6,36%. No dice con cláusula de ajuste. Dice nada más que 6,36%. Entonces la tasa es igual a la que venían usando hasta ahora. Pero acá me pregunta, ¿qué tasa anual podría abonarse en un préstamo con reajuste? Esto quiere decir un préstamo ajustado por inflación. Entonces, lo que me está preguntando es la tasa de interés real. Y lo que me da como dato es la tasa aparente. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿No lo entienden? Díganme.
A ver, no escucho la respuesta. ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Me están escuchando? A ver, que no entiendo. Como no Sí, se la escuchan, escucha, profesora. si lo entienden. A ver. Explíquelo de vuelta, por favor, profe. Bueno, sí, cómo no. Bueno, acá dice, se recibe un préstamo del 6, al 6,36% mensual. O sea, acá me enuncia de la misma manera de todos los ejercicios que estuvieron haciendo hasta ahora. No me dice sobre el capital ajustado por inflación. Por lo tanto, esta tasa es la que venían usando hasta ahora, que es una tasa aparente, sin tenerla en cuenta la inflación, ¿sí? Y luego me dice, la inflación es del 100% anual. ¿Qué tasa anual podría abonarse en un préstamo con reajuste? Entonces, esa tasa que me están preguntando con un préstamo sobre el cual se va a practicar ajuste por inflación es la tasa de interés real. ¿Ahora sí se entiende? Sí. Si consideramos la inflación, tenemos tres tasas. Tasa aparente, que es sin ajuste por inflación, tasa real, ajustando las cifras por inflación, y la tasa de inflación. Entonces, acá lo que me están preguntando es la tasa real. Por lo tanto, la fórmula que voy a tener que usar es esta. 1 más la tasa de interés aparente, dividido 1 más la tasa de inflación, menos 1. El inconveniente que tengo es que la tasa que me están dando acá, me la están dando mensual. Y la tasa de inflación la están dando anual. Entonces yo para poder aplicar la fórmula, busco la real y acaba menos 1, para poder aplicar la fórmula, teniendo la aparente y la inflación, o obtener la real, tengo que llevar también a anual, esta que es mensual, ¿sí? Entonces la inflación es del 100% y anual, y esto me lo da mensual. Entonces el primer paso que tengo que hacer es sacar la tasa anual, porque no puedo comparar una tasa mensual con una anual. Entonces saco la tasa anual, que da 1.09575, y ahora sí puedo aplicar la fórmula 1 más I dividido 1 más IF menos 1, para obtener el interés real. Vamos a buscar la otra hojita. Bueno, acá aplica otra fórmula, pero sería 1 más aparente dividido... Ah, no, este es otro ejercicio, perdón. Este es otro ejercicio. 3. A ver, voy a buscar el ejercicio. Acá está. Este es el ejercicio. Entonces, 1 más I aparente sobre 1, acá lo denomina con una letra griega que es phi o f, yo lo estaba simbolizando como I sub f, la tasa de inflación. ¿Ven? Es esta misma fórmula. 1 más I aparente divido 1 más la tasa de inflación menos 1. 1 más la tasa aparente dividido 1 más la tasa de inflación menos 1. Bueno, entonces, nos había dado 1,09575 más 5, 2,09575. La inflación es el 100%, es decir, 100% la razón, dividido 100, 1, más 1, acá es 2. Menos 1,
y ahí obtenemos la tasa de interés real. Es decir, esta tasa se aplica sobre el capital ajustado por inflación. La tasa que teníamos antes del 1.09575 es la tasa aparente, que es la tasa que se aplica sin ajustar por inflación. ¿Sí? Bueno, después tenemos en el siguiente ejercicio, este es un ejercicio de relación entre tasas, este tema, ¿no? Tenemos entonces, como tenemos en cuenta la inflación, tenemos tres tasas que considerar. La tasa de inflación, que es la que se mide a través de los índices de precio, la tasa aparente, que es la tasa que usábamos hasta ahora, sin considerar la inflación, y la tasa de interés real, que es la que se aplica sobre el capital ajustado por inflación. Bueno, acá en el caso 2 es un caso de índice, ¿no? Me pide la tasa de inflación de dichos periodos, la total y la promedio. El comportamiento de la inflación es similar al interés compuesto. Bueno, habíamos dicho que, cuando estuvimos comentando, que la tasa de inflación es el índice del momento n sobre el índice del momento 0 menos 1. Entonces, la inflación de enero 80 va a ser igual a enero 80 sobre diciembre 79 menos 1. Índice del momento en que hacemos la medición sobre índice del momento base menos 1. En este caso, enero 42.980,40 y diciembre 40.090,5 menos 1. Esta es la tasa de inflación de enero. Si yo quiero obtener la tasa de inflación de febrero, tengo que hacer febrero dividido enero. 45.279,80 dividido 42.980,40 menos 1. Si quiero hacer la de marzo, hago marzo dividido febrero. 47.903,5 dividido 45.279,80 menos 1. ¿Sí? La inflación de un periodo es el índice del momento en que efectúo la medición, enero, febrero, marzo, sobre el índice del momento base. Como acá es mensual lo que yo estoy sacando, es el índice del momento anterior. Si me pide la total del trimestre, va a ser marzo sobre diciembre. 47.903,50 dividido 40.090,50. ¿Sí? Entonces, para obtener la tasa de inflación, divido el índice del momento en que hago la medición sobre el índice del momento base, menos 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Acá me pide la total, bueno, la habíamos hecho recién, y la promedio. Acá tengo que tener en cuenta que con la inflación pasa lo mismo que con el interés compuesto. Si yo tengo una tasa trimestral, porque esta es la inflación trimestral, de enero, febrero, marzo, para obtener, y me piden cuál es la inflación mensual de ese periodo, no tengo que dividir por 3. Pasa lo mismo que con interés compuesto. Si yo tengo la tasa trimestral, que es I sub 4, para obtener la mensual, que es I sub 12, no tengo que dividir, tengo que hacer equivalencia entre tasas. Y acá es lo mismo. Para obtener la tasa mensual, hago equivalencia de tasas. Entonces me va a quedar la raíz cúbica menos 1, utilizando la fórmula de equivalencia como si esta fuera I sub 4, que es la trimestral, y obtengo I sub 12, que es la mensual. ¿Sí?
Bueno, esto es con respecto a cómo se utilizan los índices, ¿no? Este ejercicio. El ejercicio 1 lo vimos entonces como ejemplo de relaciones entre tasas, cómo conociendo una tasa podemos buscar la otra. Y esto es cómo vamos sacando las tasas mensuales y promedio de inflación. Y vamos a hacer un caso más. A ver, vamos a hacer el caso 4. Se obtiene un préstamo a un año con pago semestral de intereses al 120% anual. Al 120% anual. Bueno, las tasas son muy grandes porque suponemos alta inflación para estos ejercicios. Si se lo podría reemplazar por otro con reajuste. Con reajuste, cuando digo con reajuste es porque estoy hablando de I sub R. ¿Eso se entiende ahora? Cuando digo con reajuste es I sub R. Cuando no digo nada, como es el primer renglón, es I sub A. La tasa aparente. Cuando digo con reajuste es I sub R. Y me pregunta, ¿cuál debería ser la tasa de inflación para que conviniera la primera opción? Bueno, entonces primero tenemos que saber, tenemos la tasa anual del 120% con una capitalización semestral. Entonces, la tasa efectiva anual es del 2,56%, ¿sí? Porque esta es la tasa nominal. ¿Cómo sé que es nominal? Porque me dice con capitalización semestral. Entonces, saco la tasa efectiva, esta es la tasa aparente. 1,56%, 1,56 es la tasa aparente sin tener en cuenta la inflación. Bueno, la tasa real semestral, entonces también con capitalización semestral, la efectiva real es esta. Esta es la efectiva aparente sin tener en cuenta la inflación y esta es la efectiva real. Fíjense que esta es mucho más baja porque lo vamos a aplicar sobre capital ajustado por inflación. Bueno, entonces lo que tenemos que buscar es la tasa de inflación que las haría equivalente. Es decir, que me sería indistinto tomar un préstamo con esta tasa sin reajuste y con esta tasa con reajuste. Entonces, ¿en qué casos serían equivalentes? Bueno, acá era la fórmula, es como que de acá, para que sean equivalentes, quiere decir que son iguales, tengo que despejar acá la tasa de inflación. Entonces me queda 1 más I aparente sobre 1 más I real menos 1. 1 más I aparente sobre 1 más I real, y después hay que restar 1. Entonces, la I aparente era 1,56, más 1, 2,56. La I real, 1.048054, 1 más la I real, que es este número, divido y resto 1. Entonces, si la inflación, que yo lo que estaba buscando es I sub F, la tasa de inflación, es de 144,26, son equivalentes. Esto quiere decir que me da lo mismo un préstamo que el otro. Pero si la tasa es de inflación, la respuesta tendría que ser que si la tasa de inflación resultara mayor a ese número, me va a convenir el préstamo en que no me aplican ajuste por inflación, ¿sí? Bueno, entonces estos serían los ejercicios de ejemplo. Volvemos acá para ver, para repetir, para que quede más claro. Entonces, vamos a repetir para redondear mejor. Entonces, si al análisis financiero, que es lo que venimos haciendo ahora, también le agregamos el análisis económico, tenemos que tener en cuenta que el poder adquisitivo varía. O
O sea, vamos al supermercado con cierta cantidad de dinero y vamos cada vez llenando menos el changuito. Esto quiere decir que hay inflación. También podríamos tener deflación. Entonces, esto implica, si yo tengo en cuenta la inflación, implica considerar tres tasas. La tasa de inflación, que es la que se mide a través de los índices de precios. La tasa aparente, que es la enunciada por la operación, sin reajuste, sin ajuste por inflación, y la tasa de interés real, que es el verdadero rendimiento que me da la operación, y es la que se aplica sobre el valor ajustado por inflación. Con reajuste, la podemos llamar con cláusula de ajuste. Bueno, entonces dijimos que para medir la inflación se utilizan índices. Y que para obtener la tasa de inflación del periodo, dividimos el índice del momento en que hacemos la medición sobre el índice de origen y le restamos 1. El factor de corrección monetaria que usamos para ajustar por inflación es el índice del momento n dividido el índice del momento 0.